Hola a todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los acontecimientos traumáticos y el trastorno de estrés postraumático. Puntos clave. Incidencia epidemiológica. La incidencia a lo largo de la vida de exposición a acontecimientos causantes del trastorno de estrés postraumático es superior al 50%, mientras que la incidencia a lo largo de la vida del trastorno de estrés postraumático definido según el DSM-4 en la población general es del 8% aproximadamente. Fisiopatología. El trastorno de estrés postraumático es uno de los pocos trastornos del DSM cuya causa se considera conocida: exposición real o potencial a la muerte, lesiones graves o violencia sexual. Esta exposición podría poner en marcha procesos biológicos y psicológicos como condicionamiento del miedo, sensibilización y cambios negativos en las cogniciones y el estado de ánimo. Hallazgos clínicos. En los adultos, la sintomatología del trastorno de estrés postraumático se conceptualiza en el marco teórico de 4 grupos de síntomas: intrusiones, evitación, cambios negativos en las cogniciones y el estado de ánimo, y estado de hiperalerta o hiperactividad. La duración de los síntomas debe ser superior a un mes. En diagnóstico diferencial, el factor crítico para diferenciar el trastorno de estrés postraumático con el resto de trastornos, exceptuando al trastorno adaptativo, es la presencia de intrusiones específicas del suceso traumático y los síntomas de evitación del estrés postraumático. En pacientes que han pasado por 2 o más acontecimientos traumáticos, el diagnóstico diferencial va a realizarse desde la perspectiva de cuál o cuáles son los acontecimientos que causaron el trastorno de estrés postraumático, y se puede realizar averiguando a qué sucesos hacen referencia los síntomas característicos de intrusión y evitación. Las opciones terapéuticas: a pesar de la existencia de tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos útiles, las personas con estrés postraumático tienden a tardar muchísimo tiempo en buscar ayuda o simplemente nunca lo hacen, que aquellas personas con trastornos psiquiátricos. Entre los tratamientos actuales del estrés postraumático está la terapia cognitivo-conductual y otras modalidades psicoterapéuticas y los psicofármacos. Por desgracia, es habitual que estos sean eficaces, pero solo en parte. Y en el texto se habla sobre que se necesitan nuevas estrategias. Algunas complicaciones en el trastorno de estrés postraumático incluyen la depresión mayor, el abuso o dependencia de drogas y otras sustancias, y el trastorno de angustia. El suicidio es un resultado infrecuente en el trastorno de estrés postraumático, no complicado, pero el riesgo de suicidio aumenta sustancialmente si las cosas se llegaran a complicar. En pronóstico, hablamos de la recuperación de un trastorno de estrés postraumático y es más notable en el primer año. Más del 30% de los pacientes diagnosticados con trastorno de estrés postraumático no logran la remisión y desarrollan una evolución crónica. Perspectiva general. Los trastornos por estrés fueron ignorados en su mayor parte como categoría nosológica psiquiátrica formal y se relegaron a fenómenos transitorios hasta la publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-3. La inclusión del trastorno de estrés postraumático en el DSM-3 se produjo principalmente en respuesta a las dificultades psiquiátricas presentadas por los veteranos de guerra. Como el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático a menudo se asocia con acontecimientos traumáticos que tienen lugar en contextos sociales, políticos o legales, a menudo ha generado controversias. Diagnóstico, etiología. El diagnóstico del trastorno de estrés postraumático es casi único entre los trastornos psiquiátricos en que los criterios contienen una presunta causa, además del típico grupo de síntomas. Por este motivo, en el DSM-5, el trastorno de estrés postraumático ha pasado de estar clasificado entre los trastornos de ansiedad a una categoría nueva: trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Criterios diagnósticos del DSM-5, trastorno de estrés postraumático. Los criterios siguientes se aplican a adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años.
Primero, exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza. 2. Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión asociados al suceso traumático. En los niños, la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. 3. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático. 4. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo. 5. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático. 6. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 7. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, medicamento, alcohol u otra afección médica. Aquí es necesario especificar si, con síntomas disociativos, los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático y además el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de las características siguientes: despersonalización, sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal, desrealización y realidad del entorno. Características clínicas. Además del acontecimiento traumático requerido en el DSM-5, la sintomatología del trastorno de estrés postraumático se conceptualiza en el marco teórico de 4 grupos de síntomas: intrusiones, evitación, cambios negativos en las cogniciones y el estado de ánimo, y estado de hiperalerta o hiperreactividad, de duración superior a un mes. Sin embargo, algunas personas no cumplen criterios de los 4 grupos, aún pueden tener un malestar y o deterioro clínicamente significativos. En el momento actual, el DSM-5 solo requiere que el umbral diagnóstico se supere más de 6 meses después del acontecimiento. El DSM-5 ha introducido asimismo una nueva clasificación diagnóstica para el trastorno de estrés postraumático en niños menores de 6 años. Este es el primer subtipo del desarrollo de un trastorno presente en el DSM. Reconoce que la expresión de los niños pequeños de su reacción a los acontecimientos traumáticos podría ser más conductual que verbal. Trastorno de estrés agudo. El DSM-4 introdujo una nueva categoría diagnóstica, los trastornos de estrés agudo, TEA por sus siglas, para dar lugar a las reacciones de estrés transitorias que se manifiestan durante el mes posterior al acontecimiento traumático. Para satisfacer el diagnóstico del trastorno de estrés agudo, eran muy necesarios los síntomas postraumáticos y disociativos. Como la investigación anterior ha puesto en duda la implicación esencial de la disociación en respuesta psicopatológica a corto plazo, el acontecimiento traumático. En el DSM-5, en cambio, los síntomas del grupo de síntomas disociativos siguen contando mayormente para el diagnóstico, pero ya no son necesarios. Diagnóstico diferencial. De acuerdo con el DSM-5, es necesario diferenciar el trastorno de estrés postraumático con el trastorno de estrés agudo de varios trastornos. Un trastorno adaptativo también puede resultar de un acontecimiento traumático. No se diagnostica si los síntomas que se desarrollan después del acontecimiento corresponden a un trastorno de estrés agudo o a un trastorno de estrés postraumático. Además, el trastorno adaptativo es por definición limitado en el tiempo, mientras que el trastorno de estrés postraumático no lo es. Este mismo trastorno incluye en ocasiones disociación, pero si se cumplen todos los criterios de un trastorno disociativo, como amnesia disociativa o trastorno de identidad disociativo o trastorno de despersonalización o desrealización, este último también debe diagnosticarse. De no ser así, hay que considerar el subtipo de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos. En pacientes que han sufrido más de un acontecimiento traumático, es posible realizar el diagnóstico diferencial de cuál o cuáles de ellos causaron el trastorno de estrés postraumático, averiguando a qué acontecimiento hacen referencia los síntomas característicos de intrusiones y evitación. Epidemiología.
Incidencia y prevalencia. La incidencia a lo largo de la vida del trastorno de estrés postraumático, del DSM-4 en la población general, se ha estimado en un 8% y su prevalencia en 12 meses, en un 4%. Las mujeres muestran una incidencia a lo largo de la vida mayor, del 10 al 14%, que los hombres del 5 al 6%. Los acontecimientos que implican agresiones son experimentados por el 40% de la población aproximadamente, mientras que otras experiencias directas de acontecimientos traumáticos tienen una tasa estimada de prevalencia a lo largo de la vida del 60%. Los hombres se exponen a agresiones el doble de las mujeres y casi el 35% han sido asaltados o amenazados con un arma. Las variaciones metodológicas en la documentación de acontecimientos traumáticos o en la validación del estado de los síntomas o del deterioro funcional también afectan de sobremanera a los cálculos. La mayoría de las personas que desarrollan trastorno de estrés postraumático no han tenido un trastorno de estrés agudo diagnosticable. Enfermedades concomitantes. Prácticamente el 60% de los hombres y el 45% de las mujeres con trastorno de estrés postraumático refieren más de 3 trastornos psiquiátricos concomitantes. El trastorno de depresión mayor es uno de los trastornos concomitantes más frecuentes en hombres y mujeres, al afectar al 50% aproximadamente. El abuso de alcohol y el trastorno del comportamiento también son muy prevalentes en los hombres. Además, hay un riesgo 3-7 veces mayor para hombres y mujeres con trastorno de estrés postraumático de recibir diagnóstico de otros trastornos de ansiedad. Hay indicios que apuntan a que las personas con traumatismo craneoencefálico leve están en riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático tras los ajustes por la exposición a acontecimientos traumáticos. Factores de riesgo. Los estudios de gemelos militares y civiles han estimado que la heredabilidad de la exposición a acontecimientos traumáticos está entre el 20% y el 50%. Aparte de la genética, los factores se han encontrado que son predictivos de vulnerabilidad al trastorno de estrés postraumático pertenecen a 3 grandes categorías. Pretraumáticos, factores presentes antes de la exposición al acontecimiento traumático. Peritraumáticos, factores observadores en el momento del acontecimiento o poco después de este. Y postraumáticos, factores que influirán no solo en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático, sino también en la capacidad de recuperarse de este. Se ha demostrado que los antecedentes de uno o más acontecimientos traumáticos de agresiones violentas en la infancia multiplican por 5 el riesgo de estrés postraumático ante un acontecimiento traumático en la etapa adulta. Pronóstico, recuperación y evolución de la enfermedad. La mayoría de las víctimas de acontecimientos traumáticos psicológicos manifiestan síntomas de trastorno de estrés postraumático poco después de la exposición, pero afortunadamente la mayor parte de las personas se recuperan el primer mes. El 94% de víctimas que cumplen los criterios de trastorno de estrés postraumático, excepto por la duración requerida del primer mes a la semana de haber sido violadas. Independientemente del tratamiento, en más del 30% de las personas diagnosticadas de trastorno de estrés postraumático, los síntomas nunca remitirán. Si el trastorno de estrés postraumático no ha remitido de 6 a 7 años después del acontecimiento traumático, la probabilidad de una recuperación importante posterior parece ser bastante pequeña. Muchos de los factores de riesgo para el desarrollo de trastorno de estrés postraumático parecen también ser relevantes respecto al riesgo mayor de evolución crónica. Por ejemplo, enfermedades concomitantes, múltiples exposiciones a acontecimientos traumáticos, apoyo social negativo y gravedad del suceso. Además, la presencia e intensidad de los síntomas de evitación y anestesia emocional podrían predisponer específicamente a una evolución crónica de la enfermedad en vez de remisión en el trastorno de estrés postraumático. El dato del suicidio. Varios estudios han identificado que el trastorno de estrés postraumático como factor de riesgo potente para las ideas y los intentos de suicidio, independientemente del tipo de situación traumática, el diagnóstico se ha asociado de 3 a 5 veces más
en ideación suicida y de 3 a 6 veces más en intentos de suicidio. Se ha identificado al menos 2 factores de riesgos adicionales, TDM y abuso o dependencia de sustancias, como trastornos concomitantes frecuentes en el trastorno de estrés postraumático. La probabilidad de un intento de suicidio en estos pacientes aumentaría notablemente. No se ha establecido empíricamente la letalidad de los intentos de suicidio ni el porcentaje de intentos de suicidio como resultado de muerte en personas diagnosticadas de estrés postraumático. Deterioro. Las personas diagnosticadas de trastorno de estrés postraumático refieren un incremento medio de casi un día de trabajo perdido cada mes, así como casi 3 días al mes de productividad reducida, debido a su sintomatología psiquiátrica. Estas cifras son más altas que en prácticamente todos los demás diagnósticos psiquiátricos estudiados, incluido del trastorno de depresión mayor, distimia y trastornos por abuso de sustancias. Y solo el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de angustia presentan mayores pérdidas de días de trabajo. En los pacientes con trastorno de estrés postraumático crónico se ha descrito con frecuencia un deterioro social significativo en las áreas de funcionamiento conyugal, como progenitores y calidad de vida en general. En personas con trastorno de estrés postraumático se han asociado cifras mayores de divorcios, alteración del apego a los hijos y violencia familiar que en aquellos sin este trastorno. Patogenia. Freud caracterizó la ansiedad traumática como el afecto que se desarrolla cuando ya no es posible evitar o hacer algo al respecto de una situación amenazante, y el yo resulta sobrepasado. Un gran estudio epidemiológico realizado por el Brand Corporation documentó que la hiperactivación postraumática influye enormemente en los demás grupos de síntomas del trastorno de estrés postraumático, pero no es influida por ellos habitualmente. Un acontecimiento traumático sobreestimula las hormonas del estrés endógenas como adrenalina. Después, el recuerdo del acontecimiento en respuesta a recordatorios del mismo libera más hormonas del estrés. Estas causan más consolidaciones excesivas y el recuerdo excesivamente consolidado genera los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Psicofisiología. El síntoma reacciones fisiológicas marcadas ante claves internas o externas que simboliza o recuerda un aspecto de los acontecimientos traumáticos ha recibido mucha atención. En torno al 60 y 70% de las personas que cumplen los criterios diagnósticos de trastorno de estrés postraumático muestran una reactividad psicofisiológica aumentada cuando se exponen a recordatorios de su acontecimiento traumático concreto. También se ha encontrado que la reactividad psicofisiológica a las claves relacionadas con el acontecimiento traumático es útil como medida de resultado del tratamiento. Otro síntoma del trastorno de estrés postraumático que ha sido el centro de múltiples investigaciones psicofisiológicas es la respuesta de sobresalto exagerada. Hace tiempo se ha reconocido la respuesta de sobresalto exagerada como una característica central de las reacciones postraumáticas y podría ser uno de los síntomas del trastorno referidos con más fiabilidad. Específicamente, se ha encontrado que las personas con trastorno de estrés postraumático presentan una mayor respuesta de sobresalto de forma más constante en presencia de claves de ansiedad contextual. En la última década ha aumentado el interés por la posible relación entre el trastorno de estrés postraumático y anomalías del miedo condicionado. Los síntomas de reviviscencia, como malestar psicológico o reactividad fisiológica ante la exposición a claves relacionadas con el acontecimiento traumático, son una característica definitoria del trastorno de estrés postraumático, que es posible conceptualizar en un marco teórico de condicionamiento del miedo. Biología. Aunque el trastorno de estrés postraumático sigue considerándose en gran medida un fenómeno psicológico, en las últimas 3 décadas el crecimiento de los artículos sobre la biología del trastorno de estrés postraumático ha sido explosivo. La anomalía estructural más replicada encontrada en el trastorno de estrés postraumático es un volumen menor del hipocampo. Numerosos estudios han arrojado
indicios convincentes de la presencia de hiperactividad del sistema simpático en el trastorno de estrés postraumático. Una frontera fascinante de la investigación se da en la epigenética, o capacidad del ambiente de encender o apagar el genoma modificando no la propia secuencia de ácido desoxirribonucleico, ADN, sino su transcripción a través de los mecanismos macromoleculares de metilación del ADN y desacetilación de histonas. Tratamiento. Utilización. El retraso y la limitación en la búsqueda de tratamiento contribuyen significativamente en la morbilidad en el trastorno de estrés postraumático. Estos factores probablemente reflejan en parte los síntomas de evitación inherentes al trastorno. Los datos de la NCS indican que solo el 7% de las personas establecen contacto con vistas al tratamiento en el primer año del trastorno de estrés postraumático. La mediana de la duración del retraso en la búsqueda de tratamiento es de 12 años. Aquellos que sí buscan tratamiento por parte profesional de salud mental son vistos en 22 consultas anuales de media. La proporción proyectada en casos de trastorno de estrés postraumático que llegarán al tratamiento a lo largo de su vida es del 65%. Psicoterapia. Se han recomendado varias intervenciones psicológicas para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, incluida la terapia de exposición prolongada, la terapia cognitiva, la gestión del estrés, la terapia psicodinámica, la desensibilización, el reprocesamiento por movimientos oculares. La psicoterapia en el trastorno de estrés postraumático se ha dedicado principalmente a enfoques cognitivo-conductual centrados en el acontecimiento traumático y EMDR. La bibliografía de investigación sobre resultados ha demostrado constantemente la eficacia de los enfoques cognitivo-conductuales en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, que muchas directrices de prácticas consideran el tratamiento de primera línea. La EMDR consiste en pedir a los pacientes que creen una imagen mental de su acontecimiento traumático mientras sigue un estímulo bilateral alternante. Habitualmente los dedos del terapeuta moviéndose hacia adelante y hacia atrás a lo largo del campo visual del paciente. A diferencia de las técnicas cognitivo-conductuales, el desarrollo de la EMDR no se basó en ninguna teoría y hasta la fecha no se ha establecido ningún mecanismo claro de la acción terapéutica. Farmacoterapia. Como es mucho más sencillo extender una receta que realizar un ciclo de terapia cognitivo-conductual, muchos pacientes cuyo tratamiento del trastorno de estrés postraumático comienza por fármacos se podrían ir mejor si empezara con psicoterapia. Una ventaja asociada a la farmacoterapia es su sencillez de administración, por la duración menor del manejo de medicación respecto a las sesiones de psicoterapia y menos esfuerzo por parte del paciente. Otra ventaja es que ha demostrado en estudios a gran escala que es beneficiosa en entornos próximos a los clínicos habituales. En otras palabras, se ha encontrado que es efectiva. Por el contrario, los efectos secundarios de los fármacos e incluso los adversos constituyen un inconveniente bien conocido en la farmacoterapia. Otro inconveniente importante en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático es la necesidad de tratar indefinidamente, mientras que se ha demostrado que con la psicoterapia tiene efectos que pueden mantenerse durante meses o años después de su fin. Los estudios de seguimiento a largo plazo han detectado que la suspensión de los fármacos en el trastorno de estrés postraumático se acompaña de un alto riesgo de recaída. Como siguiente tema tenemos luto, duelo y trastornos adaptativos. Puntos clave. Epidemiología. La muerte y la pérdida son parte de la condición humana. Por este motivo, todos estamos en riesgo de experimentar el duelo. Hallazgos clínicos. El duelo puede definirse como dolor físico y emocional, desencadenado por una pérdida significativa. Aunque la evolución de los trastornos adaptativos suele ser breve, los síntomas pueden ser bastante graves e incluir ideas suicidas. Cuando se comparan con los pacientes con depresión mayor, las personas con trastornos adaptativos muestran un intervalo menor entre la aparición de los primeros síntomas y el momento de un intento de suicidio.
Diagnóstico diferencial. El DSM-5 ha eliminado la llamada exclusión del duelo de los criterios del trastorno de depresión mayor y añadió el trastorno de duelo complejo persistente en su apartado afecciones que necesitan más de estudio. Opciones terapéuticas. La psicoterapia ayuda al paciente a identificar respuestas desadaptativas a los factores estresantes, y las estrategias psicofarmacológicas pueden ser necesarias en los trastornos adaptativos. Duelo y luto. Definición. El duelo puede definirse como el dolor físico y emocional desencadenado por una pérdida significativa. Un término estrechamente relacionado es luto, que significa dolor o aflicción asociado a la muerte de alguien. Epidemiología y factores de riesgo. La muerte y la pérdida forman parte de la condición humana. Como la muerte es temida universalmente, las sociedades y culturas han creado rituales para ayudar a afrontar la experiencia de la pérdida. Los investigadores han encontrado que cerca del 20% de las personas en duelo cumplen criterios de un episodio de depresión mayor. Hallazgos clínicos y diagnóstico diferencial. Muchos investigadores han descrito las fases del duelo adaptativo. Una directriz útil propone 3 fases que se superponen. 1. Conmoción, negación e incredulidad. 2. Fase de luto con síntomas físicos, además de emocionales y aislamiento social. 3. Reorganización de la vida que tiene en cuenta la pérdida del ser querido, pero no está definida por esta. El duelo adaptativo puede provocar muchos síntomas que recuerdan a la depresión. A diferencia de la misma, la tristeza del duelo adaptativo tiende a ir y venir y disminuye gradualmente con el tiempo. Otro factor añadido a la dificultad para valorar el duelo es la falta de consenso sobre su duración normal. Dimensiones del duelo. Respuestas emocionales y cognitivas a la muerte de un ser querido. Afrontar el dolor emocional. Relación continuada con el fallecido. Alteraciones del funcionamiento cotidiano. Cambios en las relaciones y cambios en la propia identidad. Criterios propuestos por el DSM-5, trastorno de duelo complejo persistente. El individuo ha experimentado la muerte de alguien con quien mantenía una relación cercana. Desde la muerte, al menos uno de los síntomas siguientes está presente más días de los que no a un nivel clínicamente significativo. 12 meses en el caso de adultos y 6 meses para niños. Malestar reactivo a la muerte. 1. Importante dificultad para aceptar la muerte. 2. Experimentar incredulidad o anestesia emocional en relación a la pérdida. 3. Dificultades para rememorar de manera positiva al fallecido. 4. Amargura o rabia en relación a la pérdida. 5. Valoraciones desadaptativas. 6. Evitación excesiva de los recuerdos de la pérdida. Alteración social de la identidad. 1. Deseos de morir para poder estar con el fallecido. 2. Dificultades para confiar en otras personas desde el fallecimiento. 3. Sentimientos de soledad o desapego. 4. Sentir que la vida no tiene sentido o está vacía. 5. Confusión acerca del papel de uno en la vida. 6. Dificultad o reticencia a mantener intereses o hacer planes de futuro. Esta alteración puede provocar malestar en áreas sociales, laborales u otras áreas importantes. La reacción del duelo es desproporcionada o inconsistente con las normas culturales, religiosas o apropiadas a su edad. De igual manera puede existir un duelo traumático, debido a un homicidio o suicidio, con preocupaciones angustiantes persistentes acerca de la naturaleza traumática de la muerte, incluidos los últimos momentos del fallecido, el grado de sufrimiento y de lesiones mutilantes o la naturaleza maliciosa o intencionada del fallecimiento. Opciones terapéuticas. Quizás el tratamiento más frecuente del duelo consiste simplemente en escuchar la experiencia de la persona y apoyarla. Al psiquiatra llegan 2 grupos de personas en duelo:
aquellas ya en tratamiento por un trastorno psiquiátrico previamente diagnosticado y los individuos cuya preocupación por el duelo es el motivo de consulta inicial. Los pacientes psiquiátricos con cualquier tipo de reacción de duelo podrían beneficiarse de una revisión de sus psicofármacos. Los estudios respaldan el uso de antidepresivos si el paciente cumple criterios de un episodio de depresión mayor después de perder a una persona significativa. Los criterios diagnósticos y estudios de tratamiento para el trastorno por duelo complejo persistente continúan investigándose. El terapeuta tiene que basarse en su propia orientación, formación y experiencia para adaptar al paciente su respectivo tratamiento. Complicaciones. Se han identificado ciertos factores de riesgo de malos resultados en el duelo. Las personas con trastorno por duelo complejo persistente a menudo refieren ideas de suicidio, y el duelo podría aumentar el riesgo de suicidio consumado. Pronóstico. La inmensa mayoría de las personas en duelo no sufren complicaciones clínicas. Se ha encontrado que aquellos que cumplen criterios de trastorno de depresión mayor tras una pérdida tienen un pronóstico que no es significativamente distinto del correspondiente a las personas con trastorno de depresión mayor, no asociado al duelo. Trastornos adaptativos. Epidemiología. En entornos psiquiátricos ambulatorios, el porcentaje de pacientes diagnosticados de trastorno adaptativo oscila entre el 5% y el 20%. Las personas en entornos socioeconómicamente desfavorecidos, al igual que aquellos con enfermedades médicas y psiquiátricas crónicas, podrían tener un riesgo mayor de desarrollar trastornos adaptativos que la población en general. Hallazgos clínicos y diagnóstico diferencial. Los síntomas se describen como agudos si duran menos de 6 meses y crónicos si duran más de 6 meses. Si los síntomas persisten más allá de 6 meses, sin una duración prolongada del estresante, se aplica el diagnóstico de otro trastorno especificado relacionado con traumas y factores de estrés. Aunque la evolución de un trastorno adaptativo suele ser corta, los síntomas pueden ser graves y en ocasiones incluyen ideas de suicidio. Como el pronóstico y el tratamiento de los trastornos afectivos y otros trastornos relacionados con acontecimientos traumáticos se diferencian notablemente de los adaptativos, se recomienda que el clínico se mantenga alerta ante la posible aparición de síntomas que cumplan criterios de estos trastornos. Criterios diagnósticos del DSM-5, trastornos de adaptación. 1. Desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables, que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. Aquí puede existir malestar intenso y deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 2. Los síntomas no representan el duelo normal. Es necesario especificar si esto se da con estado de ánimo deprimido, con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, con alteración de la conducta, con alteración mixta de las emociones o la conducta, o sin especificar. Opciones terapéuticas. Aunque no se ha llegado a un consenso oficial sobre el mejor tratamiento de los trastornos adaptativos, la psicoterapia es la recomendación más frecuente. La terapia individual ayuda al paciente a identificar sus respuestas desadaptativas al estresante, maximiza el uso de sus puntos fuertes y es una fuente de apoyo. La psicoterapia grupal puede resultar especialmente útil a personas que comparten el factor de estrés, por ejemplo, enfermedad médica o divorcio. El tratamiento psicofarmacológico de los trastornos adaptativos sería necesario en caso de síntomas graves, pero la administración de medicamentos debe ser breve y acompañarse de psicoterapia. Pronóstico. Con el tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes con trastorno adaptativo volverán a su nivel de funcionamiento previo en 3 a 6 meses. Sin embargo, el riesgo de suicidio en esta población es importante y debe ser vigilado. Ciertos datos longitudinales limitados indican que los adolescentes diagnosticados de trastorno adaptativo tienen un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad psiquiátrica importante. Perspectiva general.
Los trastornos disociativos se encuentran entre los problemas psiquiátricos más polémicos y fascinantes. Centrada en la conceptualización de la disociación está el conocimiento de que la conciencia de una persona puede no estar completamente integrada. Así, un paciente puede experimentar una alteración inequívoca de la personalidad o de la experiencia, en la que las ideas, los sentimientos y las acciones no están integrados de forma lógica en otras expresiones autorreferenciales. En ese sentido, los fenómenos disociativos se enmarcan a menudo en los estudios de los traumas, y mientras que algunos casos clínicos se relacionan con un único acontecimiento terrible, otros lo hacen con desatención y abusos continuados en fases tempranas de la vida. Sin embargo, el trauma no es un factor etiológico necesario en el desarrollo de la disociación. Historia. Los fenómenos disociativos se han observado y descrito durante cientos de años. A finales del siglo XVIII, Frank Mesmer exploró el concepto de la disociación desde la perspectiva de la hipnosis y, de hecho, fue probablemente el primer médico que registró la relación entre ser fácil de hipnotizar y tender a la disociación. Casi un siglo después, Pierre Janet, apoyado en el trabajo de Sigmund Freud, indicó que el ego se fragmenta en el marco de los acontecimientos traumáticos, lo que lleva a los estados disociativos. Esta teoría constituye una salida de las ideas primarias freudianas del trauma y la disociación, lo que es importante. Finalmente, a principios del siglo XX, Morton Price escribió The Dissociation of a Personality, el largo estudio del caso de su paciente Sally Pitchamp, como el santo, el demonio, la mujer. Este fue el primer análisis en profundidad de lo que hoy se conoce como trastorno de identidad disociativo. Causas de disociación. Casi todas las exploraciones de la disociación implican un trauma. Los especialistas han definido incluso el propio trauma como una amenaza a la propia integridad personal. Puede ser que los niños tiendan más a la disociación simplemente porque hayan experimentado recientemente los cambios de un vínculo seguro propuestos como causa de la disociación. Una actividad irregular de la serotonina podría intervenir en los fenómenos disociativos. Además, muchos pacientes con lesiones encefálicas, y en especial los pacientes con crisis parciales complejas, han mostrado una conducta disociativa. Como en muchos fenómenos psiquiátricos, la disociación puede existir a lo largo de un espectro, y algunas expresiones de la disociación se ligan más a estados normales y otros síntomas tienen un significado más patológico. Epidemiología de la disociación. Las estimaciones sobre la prevalencia de la disociación varían ampliamente. Se cree que la frecuencia global de trastornos disociativos es aproximadamente del 10%. Es importante señalar que estas evaluaciones solo se han enfrentado al problema de la validez. Además, algunos han estimado la prevalencia de las experiencias disociativas en la población general en hasta el 75%. No está muy claro cómo interpretar estos hallazgos cuando se extraen conclusiones respecto a la epidemiología de la disociación. No obstante, han surgido algunas características demográficas importantes a partir de estas investigaciones. Primero, como ya se ha señalado, las personas más jóvenes y en especial los niños tienen más probabilidades de sufrir acontecimientos disociativos y de cumplir los criterios de los trastornos disociativos. Segundo, respecto a los síntomas de la disociación general, parece haber una relación igual entre hombres y mujeres. Los síndromes disociativos específicos tienen diferentes perfiles en cuanto al sexo, mientras que la fuga disociativa es más frecuente en los hombres. El trastorno de identidad disociativa se encuentra más a menudo en las mujeres. Diferentes trastornos disociativos. El DSM-5 presenta la amnesia disociativa, el TID, el trastorno de despersonalización, desrealización y el trastorno disociativo sin especificar entre los trastornos disociativos. La amnesia disociativa la ha definido el DSM-4 como una incapacidad para recordar información personal importante, habitualmente de naturaleza traumática, que es demasiado extensa para poder explicarse por un olvido normal.
La amnesia disociativa puede ser global, lo que implica una pérdida total de información personal importante, o puede ser más bien localizada, en cuyo caso los pacientes no pueden recordar episodios específicos de conductas o experiencias traumáticas. Estas experiencias pueden incluir la automutilación, las conductas criminales o sexuales, los acontecimientos traumáticos o incluso las crisis de pareja o económicas. El diagnóstico diferencial incluye los síndromes orgánicos, así como los trastornos facticios y simulados, y el tratamiento de la amnesia disociativa busca restaurar los recuerdos perdidos, a veces a través de la psicoterapia y la asociación libre, pero en ocasiones de la hipnosis o una entrevista con tiopentato de sodio. Amnesia disociativa. El DSM-5 incluye un estado de fuga como elemento especificador de la amnesia disociativa. Este trastorno sigue siendo el más infrecuente de los trastornos disociativos. Los pacientes que sufren la fuga disociativa asumirán a menudo identidades completamente nuevas durante su episodio de fuga. La amnesia disociativa se produce sobre todo en los adultos, habitualmente entre la segunda y cuarta década de la vida. Aunque las fugas pueden durar varios años, la mayoría de los episodios duran unos días hasta unos meses. El tratamiento de la amnesia disociativa consiste en ayudar al paciente a recordar los acontecimientos que preceden a la fuga, habitualmente mediante psicoterapia. Trastorno de identidad disociativo. Actualmente, el trastorno de identidad disociativo conserva la presencia característica de dos personalidades diferentes dentro de una sola persona. Otros cambios más sutiles son la aceptación de lagunas de memoria respecto a los acontecimientos de todos los días y no solo los episodios traumáticos, así como un entendimiento de que diferentes entidades pueden ser observadas por otros o descritas por uno mismo. Un aspecto esencial del TID es la cualidad amnésica de las personalidades alternativas mostradas por la personalidad primaria. En muchos casos, diferentes estados de la personalidad tienen niveles variables de conciencia de otras personalidades, y a menudo existe una personalidad dominante que es consciente de todas las demás personalidades. Se ha usado el término coconsciencia para describir la experiencia simultánea de múltiples entidades a la vez. De este modo, una personalidad puede ser consciente de los sentimientos de otro respecto a la experiencia activa. El TID se caracteriza por una elevada frecuencia de depresión asociada y a menudo por síntomas afectivos que constituyen el síntoma de presentación. Entre una tercera parte y la mitad de los casos de TID experimentan alucinaciones auditivas. Algunos investigadores han señalado que estas alucinaciones se describen como voces internas, lo que ayuda a diferenciar estos síntomas de las voces externas oídas por los que sufren esquizofrenia y otras enfermedades psicóticas. Los pacientes con TID no suelen ser hipnotizables ni muestran signos de un trastorno formal del pensamiento. El TID se describe más en mujeres que en hombres y el número medio de personalidades distintas es aproximadamente de 13. También son frecuentes los síntomas somáticos y se asocia a mayores cifras de los síntomas de conversión correspondientes, trastornos facticios y simulados. El TID se diagnostica habitualmente en la tercera o cuarta década de la vida, aunque los que sufren TID refieren habitualmente síntomas durante la infancia y la adolescencia. Los críticos mantienen que los pacientes con trastorno de identidad son muy sugestionables y que los clínicos crean tales pacientes al sugerir los síntomas. Los críticos enfatizan que los clínicos que muestran interés y entusiasmo en la multiplicidad de las personalidades refuerzan dichos síntomas. La psicoterapia extendida sigue siendo el tratamiento de elección, aunque los abordajes varían ampliamente y siguen siendo polémicos. La hipnosis se emplea a veces para alcanzar estados disociados. Los tratamientos psicofarmacológicos son a menudo útiles para el tratamiento de los síntomas acompañantes frecuentes de depresión y ansiedad.
se ha visto que el tratamiento no farmacológico reduce la disociación per se. A veces se emplean neurolépticos en pacientes que están muy desorganizados. Trastorno de despersonalización, desrealización. De acuerdo con el DSM-4, el trastorno de despersonalización se caracteriza por episodios persistentes o recurrentes de desvinculación o separación de uno mismo. La desrealización, sensación de que lo que le rodea al individuo es en parte irreal, se añadió a esta nomenclatura para tener en cuenta el hecho de que pocas veces hay despersonalización sin desrealización. Los estudios han señalado que hasta el 50% de las personas presentarán en algún momento síntomas transitorios de despersonalización en función de los criterios del DSM-4 y en la mayoría de los casos estos síntomas causarán una escasa ruptura y no se considerarán patológicos. Este síndrome empieza habitualmente al final de la adolescencia o principio de la vida adulta y la mayoría de los episodios duran de horas o semanas. El tratamiento es difícil y los pacientes son a menudo resistentes a las intervenciones. Trastorno disociativo no especificado. Esta categoría se reserva a las presentaciones en las que la característica predominante es la disociación sin cumplir criterios de ningún trastorno disociativo específico. Pueden clasificarse en esta categoría los síntomas que se deben a la tortura o el lavado de cerebro. El síndrome de Ganser, llamado a veces psicosis de la prisión, se clasifica como un trastorno disociativo sin especificar. Ciertos síndromes culturales como Amok en Indonesia o Lata en Malasia se caracterizan a menudo por la disociación y a veces por la violencia. Estos síndromes se han caracterizado a menudo como trastorno disociativo sin especificar. Criterios diagnósticos del DSM-5, otro trastorno disociativo especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno disociativo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos disociativos. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación otro especificado son los siguientes. Síndromes crónicos y recurrentes de síntomas disociativos mixtos. Alteración de la identidad debido a persuasión coercitiva prolongada e intensa. Reacciones disociativas agudas a sucesos estresantes. Estas duran por lo general menos de un mes y en ocasiones solamente unas horas o días. Por último, trance disociativo. Reducción aguda o la pérdida completa de la conciencia del entorno inmediato que se manifiesta como apatía o insensibilidad intensa a los estímulos del entorno. Criterios diagnósticos del DSM-5, trastorno disociativo no especificado. La categoría del trastorno disociativo no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno disociativo específico e incluye presentaciones para las que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más especificado. Trastornos facticios o simulación de presentaciones disociativas. Una fuente adicional de controversia respecto a los trastornos disociativos tiene que ver con la imitación ampliamente comunicada de síntomas disociativos entre los pacientes que buscan una ganancia secundaria. Un estudio señala que el 10% de los pacientes con síntomas de trastorno de identidad disociativa están afectados, en realidad, de trastornos facticios, con la asunción del rol de enfermedad como principal motivador. Otros pacientes podrían fingir síntomas para obtener una ganancia económica o evitar una responsabilidad del mismo tipo. Estos casos son muy difíciles de distinguir y ciertamente los tratamientos serán radicalmente diferentes del tratamiento de los que sufren verdaderos trastornos disociativos. Los pacientes que fingen síntomas, algunos han notado que estos suponen una gran información sobre el diagnóstico y un conocimiento inusual de los diversos síndromes disociativos.
Estos asuntos complican sustancialmente el conocimiento y el tratamiento de los trastornos Muchas gracias a disociativos. todos por ver. Nos vemos en la próxima.